Señor Pérez Valladares, bienvenido a esta jornada de propuestas organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en el contexto del proceso de elecciones primarias hacia las elecciones generales del 2019. El propósito de esta jornada es ofrecer a los aspirantes del PRD al cargo de presidente de la República una oportunidad para dar a conocer su visión política y sus propuestas a la membresía del partido, pero también a la comunidad en general, para adelantar las metas que se han identificado en el plan del partido Visión 2050 y para lograr las transformaciones que requiere el desarrollo del país y que reclama la ciudadanía. Nos proponemos de esa manera generar un amplio debate sobre la visión y las propuestas del partido y de nuestros candidatos. Nos acompañan para ello en esta ocasión dos distinguidas periodistas, Adelita Coriat y Ana María Pinilla, a quienes agradecemos mucho su participación en esta ocasión. Tendrá usted 3 minutos para hacer una presentación inicial. Al término de la misma, los periodistas iniciarán en turno un ciclo de preguntas. Todas ellas serán relativas a temas vinculados al Plan Visión 2050 y a temas de interés nacional. Para contestar cada pregunta, dispondrá usted de 4 minutos. De no utilizarlos en su contestación a cualquiera pregunta o en total, los periodistas podrán hacer repreguntas o formularle nuevas preguntas que usted podrá contestar haciendo uso del tiempo restante. Sus comentarios deben ajustarse a las reglas establecidas para este debate y al código electoral del partido. Puede usted iniciar sus comentarios iniciales por 3 minutos. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que quiero felicitar al partido por esta iniciativa que nos permite a todos escuchar las propuestas y las posiciones de los diferentes precandidatos. Yo aprovecho la coyuntura para decir que lo que ha pasado en los últimos días es exactamente lo que nosotros veníamos temiendo desde hace más de 2 años, que es la falla total de nuestra institucionalidad, por una cantidad de razones. Pero evidentemente ha llegado el momento y la coyuntura en que no se puede seguir adelante con una institucionalidad fallida. Hay que hacer reformas, reformas muy serias, reformas institucionales que evidentemente cambian por reorientar la forma como se elige la actual asamblea, que nos ha producido desafortunadamente una situación difícil, la forma como se compone la Corte Suprema de Justicia y cómo se eligen sus magistrados, el poder que hay que regresarle al representante de corregimiento para que pueda tener la solución de los problemas de la comunidad. Es evidente que esos problemas todos los días causan los tranques de calle. Todos los días hay un problema de una protesta porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay caminos, aunque dice por ahí el ministro de Obras Públicas que no hay huecos. ¿Verdad que no hay huecos? Lo que hay es no hay carretera. Pero en fin, nosotros tenemos que regresar, este partido tiene que encabezar el regreso a la solución de los problemas. Y la solución de los problemas empieza por la solución de los problemas de las comunidades, que son los más sentidos. Quizás para un gobernante o para un país, construir un vado en un río de una comunidad pequeña no es problema, ni siquiera es prioritario. Pero a la gente cuyos hijos y hijas tienen que pasar por ese vado todos los días, ese es su universo. Y para eso se creó este sistema del representante de corregimiento. Tenemos que regresar a los fundamentales, tenemos que regresar a la orientación que le dio al país Omar Torrijos Herrera. Tenemos que asegurarnos que haya un camino claro para la superación de los más humildes mediante inversión social, en educación y salud, pero educación de calidad. No es una educación que nos frustre a la juventud, que cuando se gradúa no encuentra trabajo. Y pienso que la única organización capaz de hacer eso es el Partido Revolucionario Democrático. Así es que yo me siento muy contento que nos den esta oportunidad a todos
para proponer los cambios que podríamos plantearle al país de manera que la coyuntura que estamos viviendo no se repita y que creemos una institucionalidad diferente que asegure el desarrollo económico y social de Panamá. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Adelita Coriat que formule la primera pregunta. Doctor Valladares, el país ha perdido uno de las fuentes económicas principales, que ha sido prácticamente la reestructuración del sistema financiero por las exigencias de las organizaciones internacionales. ¿Usted cómo piensa enfrentar esta situación y sacar nuevamente a estas fuentes de ingreso, que son los bancos, que tenemos también las sociedades anónimas o también todos los aspectos financieros que nos han estrangulado con estas nuevas exigencias, sin pelearnos con las IFIs o sin pelearnos con la OCDE y que sin que nos vuelvan a meter en esta lista de paraísos fiscales? Mira, Adelita, lo primero que como país tenemos que exigir es que se nos trate igual que ellos se tratan entre ellos. ¿A qué me refiero? A que a nosotros nos quieren aplicar leyes, reglamentos, posiciones que ellos mismos no respetan. ¿O es que no sabemos por ahí, por ejemplo, de una entidad que se llaman las Islas Vírgenes Británicas, BVI, que le dicen en inglés, o las sociedades anónimas que se hacen en los estados de los Estados Unidos, que tienen quizás mucho más libertad que nosotros en crearlas? Me han dicho por allí que si usted trata de abrir una cuenta corriente en un banco en los Estados Unidos, la puede hacer hasta por internet. Pero aquí en Panamá los bancos se han asustado tanto que es prácticamente imposible manejar una cuenta en un banco nacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos los pantalones largos y exigir que ellos, la OCDE y las demás empresas, los demás países que están empujándonos hacia ese punto, nos den el ejemplo, que sean ellos los primeros en hacer los ajustes que tienen que hacer sus países para exigirle a Panamá ajustes de esa forma. Yo creo que nuestro centro y nuestra posición geográfica y nuestras finanzas internacionales tienen perfectamente bien la capacidad de competir con las nuevas reglas del juego, siempre y cuando sean iguales para todos. Así es que la posición del gobierno de la República debe ser exigir, sí, el cumplimiento de normas que aseguren que haya claridad y transparencia, pero exigir que sean mutuas, que todo lo que nos lo exigen a nosotros también se lo exijan a sus países. Y en ese sentido, doctor, ¿teme usted que por esa forma de lograr la exigencia de una situación igualitaria entre todos, tengamos hasta cierto punto algunas otras restricciones como país? Es decir, Panamá es un país chico en comparación a Estados Unidos, en comparación a todos los países de la Unión Europea, en donde estos son prácticamente los que integran estas grandes organizaciones financieras. ¿Cómo lograrlo con ellos? ¿Cómo manejar esta situación con los grandotes, por así decirlo? Nosotros tenemos un ejemplo evidente, que fue lo que hizo el general Torrijos en la negociación con el canal. Cuando éramos una colonia prácticamente del país más importante del mundo, Torrijos tuvo la capacidad de hacerlo una causa internacional, de abrir la discusión a todos los países y lograr lo que logramos, un canal para Panamá, frente a un poder como el de los Estados Unidos y sin derramar más sangre que la de los mártires que ya se había derramado. De manera que es igual, nosotros tenemos que generar una opinión pública diciendo las reglas que se le aplican a Panamá se le tienen que aplicar al resto de las jurisdicciones donde se dan ese tipo de facilidades, a Delaware, a Colorado, a BVI, en fin, a todas que son, dicho sea de paso, dependencias de los estados que nos están exigiendo a nosotros reglas que ellos no quieren cumplir. Hay que generar esta opinión pública mundial. Hay que avergonzarlos de que nos exijan a nosotros lo que ellos no están cumpliendo. Gracias, doctor. Gracias. Ana María, por favor. ¿Qué tal, doctor? Un gusto ¿Qué tal, saludarlo. Ana María? El Plan Visión 2050 establece que existe una brecha salarial que desfavorece a la mujer. ¿Cómo usted resolvería
ese tema en cuanto a políticas públicas? ¿Cuáles serían las políticas públicas puntualmente para que se cumpla la igualdad salarial entre hombres y mujeres? Mire, lo primero que hay que establecer legalmente es una política pública que diga igual salario e igual trabajo. Yo creo que eso es evidente, que nosotros no podemos seguir discriminando y que haya un mecanismo legal para asegurarse que si hay una discriminación frente a lo que gana un hombre y una mujer en las igual posiciones dentro de la misma empresa o en empresas separadas, busquemos mecanismos de castigarlo. Porque no es verdad que esa inequalidad que se da, de esa discriminación que se da, se pueda mantener. Mire, para mí es un tema muy sensible porque yo tengo hijas, yo tengo nietas preparadas que pueden competir con cualquier hombre y no es verdad que es aceptable para ningún padre, para ninguna madre y para ninguna niña o señorita sentirse discriminada y negada por ser solamente una mujer. Hay que crear las leyes que sean necesarias para castigar esa discriminación e ir con el tiempo igualizando, poniendo en igual nivel los salarios y las ganancias de hombres y mujeres. ¿Cumpliría usted con un gabinete de paridad de género, más allá de los compromisos políticos que adquiere cualquier precandidato cuando llega a la presidencia? Bueno, déjeme decirle algo. En mi administración hubo mujeres muy distinguidas, que fueron ministras de Estado y viceministras de Estado. Hubo mujeres muy distinguidas que fueron directoras. Para mí, lo importante es la capacidad, no el género. La persona que tenga la capacidad para llevar adelante el programa de gobierno, que tenga la voluntad, la honestidad y la fortaleza para hacerlo, es bienvenida a cualquier gabinete que yo forme en mi próximo gobierno. Muchas gracias. Bueno, doctor, pues yo aprovecho el tiempo que le queda a Ana para hacerle a usted una preguntita. Durante su gobierno se abrió el país al mercado global. Recuerdo muy bien cómo nos hablaba de la OMC, etcétera. Pero hoy estamos enfrentando una situación muy difícil entre las importaciones y la producción nacional. ¿Usted renegociaría algunos tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio, en teoría, se hacen suponiendo que el intercambio comercial entre dos países va a beneficiar a ambos. Va a beneficiarlo en función de generar empleo y en función de mejores precios al consumidor de los productos intercambiados. Ya hay suficiente experiencia para decir que algunos de los tratados de libre comercio que el Panamá ha suscrito no cumplen ese propósito. Y déjeme decirle algo, eso no está escrito en piedra. Si el ejemplo lo ha dado incluso los Estados Unidos al decir que ese tratado de ellos con Canadá y con México lo van a renegociar porque no están contentos, yo creo que es evidente que si nosotros nos sentimos insatisfechos por la forma como se ha producido la experiencia que tenemos con esos tratados de libre comercio, tenemos que renegociarlo. Ahí no hay sino la voluntad de hacerlo y de asegurarnos que tenemos igualdad de condiciones y beneficios iguales. Adelita, puedes hacer la otra pregunta que era la que te tocaba. Gracias, doctor. Bueno, doctor, el siguiente quinquenio requiere de reformas estructurales. Lo hemos hablado muchas veces y la primera de ellas es una constituyente que ha pedido a gritos el país. Me pregunto, ¿esta cómo la hará y en qué otras áreas haría reformas estructurales? Adelito, yo creo que es evidente por lo que está sucediendo en este país que lo que venimos diciendo hace 2 años se ha producido. La institucionalidad del país ya no aguanta más, hay que cambiarla. Y yo hablo de institucionalidad para no caer en el debate de si es una constituyente originaria, si es una constituyente paralela, si son reformas por 2 asambleas. La forma como se haga es importante, pero no es el fondo de la discusión. El fondo de la discusión son las transformaciones que tenemos que hacer. Y en términos generales, yo propongo, habiendo pasado por la presidencia de la República y sabiendo el presidencialismo de este país, que rebalanceemos los poderes del Estado, que le quitemos algunos de los poderes que tiene el órgano ejecutivo, como por ejemplo el de proponerle a la Asamblea a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben venir de adentro del sistema. Ahí hay jueces y magistrados que tienen 30 y 40 años de experiencia y sin embargo
de repente le encaraman arriba a una persona relativamente joven sin ningún conocimiento de cómo funciona el órgano judicial, simplemente porque es allegada al presidente de turno. Yo creo que nosotros tenemos que establecer un sistema mediante el cual, cuando se produzca una vacante en la Corte Suprema de Justicia, haya un examen interno y los que quieran aspirar puedan tomarlo y nombrarlo no sobre la base de los títulos o del amiguismo, sino sobre la base de un resultado. Creo que tenemos que darle al órgano judicial, por ejemplo, libertad económica, presupuestos propios. Y eso se hace simplemente constitucionalmente asignándole un porcentaje o del Producto Interno Bruto o del total del presupuesto de la nación. De manera que no haya la necesidad del órgano judicial de venir a negociar con el órgano ejecutivo su presupuesto anual. Yo creo que esa es restarle un poco de poder al Ejecutivo en función de dárselo al órgano judicial. Creo que hay otras cosas también importantes. Yo hablaba antes de regresar a potenciar el trabajo del representante de corregimiento. Sí, pero eso no se puede quedar así simplemente como un enunciado. Hay que darle al representante de corregimiento poder. Yo propongo que tengamos nuevamente una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, como lo hubo en su momento, donde por lo menos una vez al año se reúna por un periodo de tiempo y que esa asamblea así reunida tenga la capacidad de hacer votos de censura, para censurar la acción de un ministro, y que esa censura constitucionalmente signifique que el presidente de la República tiene que cambiarlo. ¿Para qué se hace eso? Para asegurarnos que el órgano ejecutivo establecido en los ministerios atienda a los representantes de corregimiento, le proponga y solucione los problemas de su comunidad. Yo creo que evidentemente esos son rebalanceos del Poder Ejecutivo que son absolutamente necesarios, una independencia en el órgano judicial y una creación nuevamente de una Asamblea de Representantes de Corregimiento con poder. Creo que la forma como se eligen los diputados debe ser diferente. Lo hicimos como primer paso en los años 80, si mal no recuerdo, eligiendo 2 diputados por provincia. Luego se modificó, creando estos circuitos electorales que en mi concepto y que en la experiencia nos dice que fue un paso atrás, no un paso adelante. No hay necesidad de inventar la rueda. Nosotros tenemos 10 provincias, nosotros podemos tener perfectamente bien 2 diputados provinciales. Oiga, si los Estados Unidos es un país tan grande y tan poderoso, tiene 50 estados y con independencia de la población tiene 2 senadores por estado. La representación poblacional la hace la Asamblea de Representantes de Corregimiento. Y que sean electos por listas internas producidas por los partidos, como se hace en España, para evitar el clientelismo. Gracias. Ana María, la próxima pregunta. Doctor, usted habla de transformaciones estructurales, lo que suena muy interesante, pero para estas transformaciones se necesita muchas veces que las sociedades entiendan realmente de qué se trata para que las acompañen. ¿Qué propone para instituciones como el INAC o el Ministerio de Desarrollo Social que tendrían que ver con este tipo de cambios? Mire, las instituciones son tan buenas como las personas que los dirigen. Cada persona le pone a la institución que dirige su propia personalidad. Aparte del marco institucional, por supuesto. Entonces, de lo que se trata es de darle suficiente apoyo, suficiente entrega a las personas que dirigen las instituciones que más nos interesa desarrollar. Evidentemente, el patito feo o las partes abandonadas siempre ha sido el tema cultural. Yo creo que nosotros en este país necesitamos casar nuevamente nuestra educación con la cultura. Nos quejamos siempre de las cosas que vemos pasar por la calle, del tipo que tira un papel. Pero eso es falta de cultura. Y la cultura viene amarrada a la educación. Yo creo que nosotros tenemos que invertir grandemente en educación y educación de calidad. Y no sé si lo dije ya, pero lo repito. Tenemos el dinero para hacerlo. Este canal nuestro nos representa este año 1.500 millones de dólares. Le da al Estado panameño 1.500 millones de dólares que se nos va como agua entre las manos, entre los dedos, porque no la vemos funcionar. No estamos haciendo el uso más colectivo posible de la riqueza del canal. El uso más colectivo posible de la riqueza del canal es educación y salud. Es invertir grandemente en esa educación que trae, por supuesto, de la mano la nueva cultura que estamos propiciando para el pueblo panameño. Pero ¿qué haría puntualmente con el INAC? Que
se eleva el 70% de su presupuesto en salarios de sus trabajadores. ¿Qué se tendría que hacer y cómo? Yo creo que los trabajadores son importantísimos, pero habría que o darle más presupuesto o crear mecanismos de inversión para que el INAC sepa que tiene un apoyo presupuestario para llevar adelante su obra. Evidentemente no se puede hacer milagros con un presupuesto recortado y tampoco se puede hacer milagros sin personal suficiente. Si hubiese personal en exceso, bueno, habría que reevaluarlo, pero yo creo que el tema es ligar permanentemente nuestra educación a nuestra cultura y el INAC evidentemente es el centro principal para hacerlo. ¿No tendría que elevarse el INAC a Ministerio de Cultura como cualquier otro país? Podría ser esto, pero es que yo soy de los que creo que el cambio de nombre a una institución no le da el cambio que estamos buscando. Yo creo que puede llamarse como tú quieras, si no cambiamos la mentalidad y el apoyo financiero, va a seguir exactamente igual. Presidente, ¿usted qué considera que los recursos del canal deben asignarse de manera específica a la solución de distintos problemas o eso puede continuar siendo parte de la bolsa del Estado? No. Yo considero que siguiendo nuestra filosofía, que además fue ampliamente dicha por el general Torrijos, de hacer el uso más colectivo posible de esa riqueza, constituyamos un fondo para dedicarlo, un fondo donde pueden llegar el 40, el 50% de lo que nos da el canal, para dedicarlo exclusivamente a la mejoría de la calidad de la educación. Un fondo aparte del Ministerio de Educación, un fondo tripartito manejado por el Estado, por supuesto, con participación de educadores y la empresa privada. ¿Y por qué la empresa privada? Porque evidentemente los trabajos que queremos propiciar y que queremos orientar nuestra juventud va a depender de que la empresa privada tenga uso para esos estudios. Entonces, ese fondo así constituido puede entonces contratar educadores en los mejores lugares del mundo sobre los temas que nosotros hemos definido como prioritarios para el país y esos educadores formar, ayudar, reforzar a nuestros educadores que se dediquen a ese tema, dándole además una compensación adicional a esos educadores si el promedio que saquen sus alumnos en los exámenes finales es superior al promedio nacional. Gracias, presidente. Doctor. Adelita, la última pregunta. Ay, la última. Doctor, 2 en 1, pues. Happy hour hacemos. Quiero saber, me llama la atención, ¿cuál va a ser su estrategia para lograr ser el candidato electo de su partido? Eso me gustaría saber. Y la otra es una pregunta hipotética. Si usted fuera hoy presidente de la República y ve el escenario en que se está enfrentando la justicia y la Corte, ¿qué haría? A ver, Adelito, si te entendí bien, me preguntaste que cuál era la razón por la cual yo quisiera ser el candidato. No, ¿cuál es la estrategia que va a utilizar para Mire, que su partido lo yo elija? tengo una gran ventaja y se lo digo sin humildad. Bueno, además que dicen que soy prepotente, pero se lo digo sin ninguna humildad. Yo tengo la gran ventaja de que habiendo cumplido el sueño de mi vida, que fue ser presidente electo por el voto popular, yo ahora hablo exactamente lo que pienso. Bueno, siempre lo he hecho, pero ahora con mayor libertad. No tengo que medir mis palabras para caerle bien a uno o caerle mal al otro. Yo digo lo que pienso. Y le digo a mi partido exactamente lo que yo creo debemos hacer. Porque las divisiones estas de calle arriba y calle abajo, en estas circunstancias son peligrosísimas. El partido debe tener conciencia de la coyuntura que vivimos. El partido debe ser consciente de que no se trata de votar con la más bonita, con el más bonito, con el más simpático, con la más simpática. No, se trata de votar con quien tenga un proyecto que coincida con el Plan 2050 de nuestro partido, que ese plan se pueda traducir en acciones concretas, porque son enunciamientos de bonitas acciones, pero hay que concretarlo, y que tenga en consecuencia políticas públicas que lleven adelante con valor. Eso es lo que estoy diciéndole a los compañeros y compañeras de mi partido. Si ustedes creen que yo lo puedo hacer, créamelo, que me distinguirían nuevamente y le entregaría mi vida a hacerlo, porque quisiera dejarle un mejor país, no solamente a mis nietos, mis hijas, sino a los hijos y nietas de todos los panameños.
Y entonces, ¿qué haría si usted fuera el presidente en este momento y tendría este escenario Sí, se de me quedó esa impunidad? parte de por medio. Sí. Hay una experiencia que se está viviendo en el Perú, ahora mismo. Primero, acuérdense que sacaron al presidente Kuczynski por problemas internos. Y el vicepresidente que asume ha encontrado los mecanismos legales dentro de su país para crear una comisión que modifique totalmente lo que está pasando, aparte de investigar los casos de corrupción. Y como no tiene un apoyo legislativo suficiente, si ese fuera el caso, que no se lo acepten, ir a un referéndum directamente. Lo que se necesita es valor para que dentro de la Constitución y las leyes nosotros podamos modificar el status quo para mejor. Nosotros podamos hacer una reinstitucionalización del país para mejor, para que tengamos la posibilidad todos de tener igualdad, de ser ciudadanos de primera todos, no como somos ahora mismo, que resulta ser que no hay país del mundo que yo conozca, por ejemplo, que el diputado juzgue al magistrado y el magistrado juzgue al diputado. Por encima de magistrados y diputados son ciudadanos. Y los ciudadanos todos debemos ser igual ante la ley. O sea, que cada uno va a ser juzgado ante la ley sin ninguna prerrogativa especial. Así es, tampoco creo en el fuero electoral. Eso se pudo haber dado en un momento donde había dictaduras o persecución. Ahora hay plena libertad y no se puede amparar, como se han estado haciendo las personas que están siendo acusadas, ampararse en este supuesto fuero electoral. ¿Y ha pensado algún método de cómo se pueden elegir a los mismos magistrados desde dentro del sistema de la carrera judicial? ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, el método es muy sencillo. Se abre un cupo por jubilación o por Sí. lo que fuera dentro de la Corte Suprema de Justicia. Se establece una fecha en España le dicen oposiciones, una fecha de examen, y los aspirantes toman el examen. Punto. Y el que sale primero, ese ocupa el puesto. Un No hay examen más nada que hablar. escrito. Algo así como un examen de capacidades. No, escrito. un examen legal de sus conocimientos, de su forma de pensar, Por concurso, pues. un concurso, sí. Muchas gracias. Señor Pérez Valladares, tiene usted ahora la oportunidad de hacer sus comentarios de conclusión durante 4 minutos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan nuevamente. Yo quiero hacerle un llamado a los compañeros del partido. Esto no se trata de una elección normal. Esto se trata de una elección coyuntural donde después de haber perdido 2 elecciones seguidas, nuestro partido se encuentra ante la situación de sobrevivencia y de cambio del país. Hay una responsabilidad histórica en todos los compañeros del partido de escoger la persona que ellos piensen puede asegurar el triunfo electoral. Lo que se está escogiendo no es un candidato, lo que se está escogiendo es un presidente. Sí. Y tienen que tener el valor, tienen que tener la capacidad, tienen que tener la integridad para decidir quién puede llevar adelante nuestro partido, asegurándose de cumplir nuestros postulados, asegurándose de que su gobierno va a ser de nuestro partido, que va a tener la sustentación y la base política de nuestro partido para poder llevar adelante las transformaciones que el país necesita. Yo creo, y se lo digo con toda honestidad, que para nosotros, el PRD, esta es nuestra última oportunidad de llevar adelante una reforma que nos asegure nuestra vigencia en el futuro.